Cuando a finales del siglo XIX el canciller Otto von Bismarck creó el primer sistema público de pensiones, estableció la edad de jubilación en 70 años. Como la esperanza de vida rondaba los 45 años, apenas había pensionistas y el dinero recaudado terminaba en las arcas del Estado. Más allá del beneficio económico, Bismarck consiguió además ganarse a la clase trabajadora y neutralizar con ello el auge de la oposición socialista de izquierdas. Pero las verdaderas intenciones de esta medida salieron a la luz en el debate parlamentario previo a su aprobación, cuando Eugen Richter, líder de la oposición liberal, preguntó a Bismarck: «Señor canciller, ¿es usted consciente de que si sale adelante este proyecto de ley va a hacer dependiente a todo el pueblo alemán de por vida del Estado?» Entonces Bismarck pidió la palabra, se levantó y respondió: «Ese es precisamente mi objetivo». De hecho, hay otras anécdotas o otros cuentos de las intenciones verdaderas de Bismarck. Y una es de William Dawson, que cuenta que Bismarck le había contado que lo había hecho para ganarse la clase trabajadora, ¿no? Para presentar al Estado como una institución social que es creado para su bien, ¿no? Y fíjense, eso ahora casi todo el mundo lo cree que el Estado ha sido creado para el bien común. Lejos de ser beneficiarios del estado de bienestar, muchos ciudadanos, tal y como Bismarck deseaba, han terminado siendo súbditos de un sistema que es en esencia el mismo que ideara el canciller alemán hace un siglo y medio. Hoy, en España, casi un 70% de los jubilados vive únicamente de la paga de su pensión. Y lo que es peor, esta depende en exclusiva de las decisiones políticas de turno. Seguridad social. ¿Quién va a estar en contra de algo que es social y que además es seguro? Pues bien, si algo caracteriza a la seguridad social es que ni es seguro ni además es social. Es decir, no hay ninguna garantía jurídica de que el día de mañana se vayan a percibir las pensiones que se nos han prometido por nuestros políticos. Pese a la opinión generalizada, las cotizaciones mensuales que pagan los trabajadores se gastan íntegramente para pagar las pensiones de los jubilados de ese mismo mes sin generar ningún tipo de derecho o garantía futura. Cuando a los trabajadores presentes les toque jubilarse, solo les quedará confiar en las decisiones del político de turno y en que las condiciones económicas de entonces sean favorables, algo que sí pasaba en 1935, por ejemplo, cuando Roosevelt instauró en Estados Unidos la seguridad social moderna. En aquel momento, por cada pensionista, el gobierno contaba con 52 trabajadores activos, de manera que fue extremadamente fácil convencer a la población de las bondades de un sistema que, pese a no contar con ninguna garantía real, ofrecía unas condiciones difíciles de rechazar. Actualmente, sin embargo, las condiciones económicas han cambiado mucho. Lejos de los 52 trabajadores activos con que contaba Roosevelt para pagar la pensión de un solo jubilado, hoy en día la media tanto en Estados Unidos como en Europa se ha rebajado a 2. El sistema español, las pensiones de los pensionistas actuales, de los actuales jubilados, las pagan los trabajadores de la actualidad. Y a esos trabajadores se les promete que dentro de 15, 20 o 30 años, cuando ellos se jubilen, se les cobrarán cotizaciones a los trabajadores del futuro para pagar sus pensiones. Aquí ya se produce muchas incongruencias. Hace que el sistema se tambalee, porque se basa en la promesa, en una promesa. Y las promesas no están por escrito, no hay nada que esté respaldando este sistema de pensiones hoy. No es seguro, no es seguridad. Pero tampoco es social, porque la mayor parte de las contribuciones las pagan los más vulnerables, los trabajadores que tienen unos salarios más bajos. Y en general, de manera agregada, los trabajadores están pagando por término medio unas pensiones que son superiores por término medio a los salarios que ellos perciben. Luego, aquí lo que hay es un trasvase de renta de los más pobres hacia los más ricos, en términos agregados, que son los jubilados. En España, el realizador del estado del bienestar fue el dictador Francisco Franco. Gracias a ello, su régimen se sostuvo en pie durante casi 40 años con total estabilidad. Todas las políticas sociales actuales, desde la educación o la red sanitaria
hasta la legislación laboral o el sistema de reparto de las pensiones tienen sus antecedentes directos en el franquismo, pese a que hoy en día lo políticamente correcto sea defender lo contrario. Pues mire, si se quiere uno retrotraer a 1883, cuando se crea la Comisión de Tratamiento de Asuntos Sociales. Y estamos a 1900, cuando empiezan, luego en la primera década se creará el Instituto Nacional de Previsión. Pero esos seguros ni eran obligatorios ni eran para todos. Y además eran privados y habrá que esperar hasta los años 20 que se pongan, o ya hasta la Segunda República, donde se anuncia que va a crearse el seguro obligatorio. Pero se queda sin hacer. Y por lo tanto, el modelo que se implementa a partir de la ley de 1939 va a ser un modelo moderno. Y opta por el sistema de reparto. Ya el mismo 17 de julio de 1936, en el documento por el que se adhiere a los rebeldes, Franco hace de la justicia social y la redistribución de la riqueza una de sus principales reivindicaciones. Poco tardaría en aplicarlas. A lo largo de la guerra civil, en los territorios que iba ganando, su puesta en práctica sería una de sus principales bazas para ganarse a buena parte de la población, aterrorizada ante las políticas comunistas del otro bando. Un buen ejemplo fue precisamente el de acabar con el régimen de capitalización en el retiro obrero, hasta entonces vigente en toda España. Una vez ganada la guerra, Franco no abandonaría nunca su fe en la justicia social. Enemigo por igual del comunismo y del liberalismo, hizo de las políticas sociales el pilar fundamental de su régimen y con ellas construyó no solo la seguridad social en España, sino el imaginario colectivo que aún hoy día la sostiene. El gran artificio que hizo Roosevelt, como hizo Franco en su momento en España, cuando pone esta cosa, es crear la ficción de que hay una cuenta aparte, ¿no? Que hay un Instituto Nacional de la Seguridad Social aparte, que tiene sus cuentas apartes y que es sostenible o que no es sostenible dependiendo de las aportaciones. Todo va para el Estado. ¿De dónde le vienen los ingresos a la seguridad social? Pues del mismo sitio que el resto de los organismos, de los ingresos públicos. Entonces, creer que hay esa ficción de que está por un lado el Estado y por el otro la seguridad social. Y entonces la seguridad social tiene unos ingresos autónomos, que son las cotizaciones sociales, y lo que tenemos que tratar es de equilibrar los gastos de la seguridad social con esos ingresos que son independientes. Pero eso es mentira. De hecho, si fuera verdad, el sistema habría, o sea, si realmente hubiera un sistema, ese sistema habría quebrado. ¿Cuál es la cartera de una hucha de las pensiones? ¿Qué tiene en cartera esa hucha? Para que la gente piense que es un cerrito lleno de billetes. ¿Pero qué tiene en cartera? A día de hoy tiene títulos de deuda del Estado español. O sea, antes tenía alguna deuda holandesa o tenía alguna deuda francesa, pero básicamente tiene títulos de deuda del Estado español. Esto es. El Estado español, Aznar o Zapatero, que fueron los que más dotaron, dota tantos miles de millones de euros al fondo. Vale. ¿Y el fondo qué hace con ese dinero? Pues compra títulos de deuda y le devuelve el dinero al que lo puso. Y a cambio tiene unos títulos de deuda que rinden intereses, sí, pero sin intereses pagados con más títulos de deuda. Es un argumento circular. Desde el punto de vista contable, a ver, si una empresa hiciera esto, metían en la cárcel a su director financiero. Era como si una familia tuviera dos cuentas corrientes y se estuviera prestando dinero de una cuenta corriente a la otra de forma circular. Todos vemos que sería completamente ilógico. Pues eso fue la hucha.